El barrio se conoce como el barrio más peligroso de Rotterdam. También tú tienes que andar precavido. Es un tiroteo aquí, un tiroteo allí. ¿Vale la pena ser un barbero aquí en Holanda? Si vienes sin dinero, la pasa fea. Y ya llegamos, soltero, aquí a la barbería y estoy esperando mi turno. Pero mientras tanto, miren esto. Esto no es una barbería, yo puedo vivir aquí, señores. Esto es grandísimo. En donde yo vivo, yo voy a las barberías a recortarme, a hacerme, tú sabes, a ponerme un poquito menos feo. Pero las barberías ya son bien pequeñitas, la gran mayoría, pero esto aquí parece un edificio. Pero bueno, déjame sentarme a esperar mi turno, hablamos ahora. Amigos que no están, pero los que están no dejan de hueler y se le inyectan. Dicen, pero tú no estás porque no vivo como un acróbata. ¿Qué es lo que es, Wilkin? Tranquilo, mi hermano. Allá vamos. Primera vez que yo me pelo aquí, señores. La gente que se pelan saben que uno no le presta su cabeza a todo el mundo, pero yo como que le confío a Wilkin. Wilkin, tú me vas a tratar bien, ¿verdad? Yo te voy a arreglar porque mira cómo tiene esa borde ahí. Ay, mi madre. No, pero es que yo no estoy pelado. Es que yo no estoy... Yo lo voy a cerrar. Sí, tiene borde. Tiene borde, mira, esos canales te los voy a arreglar. Está grabando todavía. Te van a matar. Sí, aquí. Dame ver, ¿qué tiempo tú tienes aquí, Wilkin? 6 años. 6 años viviendo aquí en Holanda. Sí. Y prácticamente tengo los 6 años aquí adentro de esta peluquería. Oh, ¿y por qué tú decidiste, ser un barbero aquí en Holanda? No, Tú venías siendo barbero yo soy peluquero desde los 14 años. Desde los 14 años. Pero está bueno eso. Desde los 14, él y yo pelábamos juntos desde chiquito. Yo desde jovencito, desde niño, me inspiré en la peluquería y me gustó y es el oficio que he hecho desde que empecé a trabajar, es lo único que he hecho en mi vida, porque desde pequeñito esto fue lo que más me gustó y lo ejercí. ¿Ustedes vinieron juntos al país? No, yo vine primero. Él hubiera vivido primero que yo, porque yo viví en Italia, viví en España. Ah, ok. ¿Ustedes son familia, son amigos? No, somos amigos de infancia. ¿Amigos de infancia? Sí. Y ustedes dijeron, bueno, si tú te vas para Europa, yo me voy contigo. Él se fue a España, yo estaba en Santo Domingo. Allá mi esposa es italiana, dominicana italiana. Me llevó para Italia, tenemos una buena familia. Entonces, nada, de Italia cogimos para acá y aquí me he quedado. Y cuéntame, Wilkin, tú trabajando como barbero, ¿vale la pena ser un barbero aquí en Holanda? Sí, claro, si tú eres un buen peluquero aquí en Holanda no te mueres de hambre. De aquí de la peluquería se puede vivir bien, en cualquier parte del mundo, no solo aquí. La vida de un barbero aquí en Holanda, con el nivel de experiencia bueno que yo digo, le va bien. Porque la peluquería es un trabajo donde la persona cuando sabe hacer las cosas bien y se administra bien, vive bien. No importa que sea Holanda o donde quiera, ¿me entiendes? Se vive bien. Y Wilkin, háblame, mira, antes de yo llegar aquí a Rotterdam, a mí me dijeron que este barrio por aquí era un poquito picante, se podría decir. ¿Es así eso, Wilkin? Era, tú lo dijiste, era picante. Era picante. Era picante, sí. Tú me dijiste algo tras de cámara, algo que pasó en este barrio. Bueno, exactamente no en este barrio, pero Sí. normalmente como la gente dice que la gente peligrosa viene de aquí, del sur, del south, pues yo lo comunico como que es de aquí, del south, ¿tú me entiendes? Pero lo que pasó fue un percance de un asalto en un jumbo, según lo que vi en la noticia, que el asaltante disparó a un gerente del local y los mismos asaltantes hicieron que ese mismo gerente lo traslade un poquito fuera del área del jumbo, de ese local, para ellos poder darse a la fuga, así, aquí en Rotterdam. Ya, el barrio se conoce como el barrio más peligroso de Rotterdam, pero realmente caminando por aquí no siento ningún tipo de peligro. No, es que eso es la mayoría de personas que usan ese término de peligro son las personas, vamos a suponer, los holandeses. Okay. Porque aquí transitan mayormente personas extranjeras como marrocanos, turcos, como te venía diciendo anteriormente, y latinos. O sea que los extranjeros es sinónimo de peligro. Para ellos piensan así. Porque ¿cuál es la etnia que más predomina por aquí? ¿Qué tipo de migración es la que más predomina? ¿Más latinos? Aquí hay muchos marrocanos. Muchos marrocanos por aquí. Y turcos. Mayormente hay algunas cosas que dejan ver qué tipo de cultura predomina en un lugar. En este caso lo tenemos muy claro, miren acá. Aquí tenemos lo que es una mezquita. Eso que ven allá al fondo, eso es una mezquita.
Y mayormente los musulmanes acá, claro, musulmanes hay de todo tipo de cultura, pero mayormente vienen siendo los turcos, los marrocanos, algunos africanos, también hay mazo, también yo sé que hay latinos que son musulmanes, pero por lo general lo encuentras cuando son comunidades, sobre todo turcas y marrocanas. Más o menos, ¿qué es una buena semana? En dinero, más o menos. Una buena semana aquí en Holanda. Una buena semana aquí, tú te llevas tus 600, tus 700. Para 700 ti. euros en una semana. Sí, para ti. Ok. 500. Así, es una buena semana. ¿Y cuántas personas uno tiene que esperar? Hay que esperar mucha gente. Aquí nosotros trabajamos de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a jueves. De viernes a sábado, depende del horario, depende de cómo estén las de personas, ¿me entiendes? Pero 9, 8, depende. ¿Y qué es más o menos como lo normal que tú te suele llevar al mes? ¿Al mes? Sí, tú puedes decir un estimado, tú no tienes que decir exactamente. Sí, no, 2.000 al mes, 2.000 y pico de euros. O sea, ya con la experiencia que debe ser y con un nivel de clientes aceptable, bueno, la vida es buena, muy buena. Y, o sea, a nivel de peluquería, la peluquería no es tuya, tú dijiste. No, yo no, me no. imagino que tú pagas entonces una silla, ¿no? Sí, yo pago esta área mía. Esta área completa aquí es tuya. Sí, esta es lo mismo todos los compañeros, cada quien paga su área. Los que somos KVK, autónomos, tenemos que pagar el alquiler de la silla, 180, y lo que nos sobra ya sería de nosotros, 600, 700. Ah, pero el dueño del local está bien, está ganando bien. Él está bien, pero que el local también es caro. No, pero es que mira qué local ustedes tienen, o sea, ustedes están viendo ahora mismo en la pantalla qué tan grande es este local, es bien grandísimo. Y tengo aquí ya 10 años viviendo y no he visto barbería tan grande como esta. Este grande. Entonces, súper grande. Y cuéntame entonces un poquito sobre el idioma, porque uno como barbero, tú tienes mucho contacto con la gente. Ahí era que yo iba a caer contigo. El idioma aquí no me he entrado porque no he tenido, o sea, tengo que sacar la voluntad para ir a la escuela para aprender el holandés. Pero sí, yo me manejo con lo que la gente, ya tú sabes más o menos que dicen que se quieren hacer un upload, que si es alto, bajito, Mr. Taper, que arriba no le... Ya eso ya, tú ves, eso yo me lo manejo con la gente cuando vienen hablando holandés. Pero si si me sacaron de ahí, me quedo en el aire. O sea, que tú consideras como que hablar un poquito de holandés si es necesario Sí, para claro. ser un peluquero. Yo con un holandés más fuerte, muchacho, pues, me voy para el centro. De que claro, porque en el centro también cobran más, me imagino, ¿no? Claro, en el centro es más caro. Ok, más o menos que es caro. Oh, una pela en el centro son 50, de 50 para arriba, en el centro son la pelada. Bárbaro, 50 euros. Aquí como somos latinos, y estamos en el sur también. Sí. En el sur creo que las cosas aquí son más baratas que en el centro. Imagínate que alguien no habla holandés. ¿Tú crees que con el inglés le sea suficiente para trabajar? En el centro sí, porque que, aquí, sí, aquí también. Sí, aquí, claro, entonces, con el inglés. En caso de que no hable holandés, pues con el inglés se puede manejar. Fíjate que la mayoría de personas aquí hablan inglés. ¿Y por qué tú viniste para Holanda y no te quedaste en Italia? Porque estamos en Europa. No, hermano, uno puede comparar, como dice, la mierda con vaselina. ¿Cómo? Normal, yo viví en Italia. En Italia no hay dinero, viejo. En Italia ahora mismo, igual que en España. Este es un país que se puede vivir, que tú puedes... Un poco más próspero. Claro. En Italia el impuesto es más alto que aquí. Para Italia. toda la gente de Italia que nos están viendo, díganme, ¿es así o las cosas ya cambiaron? ¿Hay más trabajo ahora? ¿Hay menos trabajo? Eso del impuesto, ¿cómo se está manejando por allá? Porque aquí se paga mucho impuesto. Y si Wilkie me dice a mí que en Italia se paga más impuestos, pues yo no quiero saber dónde esto va a parar porque... Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Sabes que mientras más gana Belasting o la oficina que está a cargo de tema de impuestos va, lógicamente, a quererte
a pedirlo a la parte que corresponde de ellos. Por eso, nada más. De ahí, como barbero se puede vivir súper bien. Te da una vida no de lujo, pero un poco cómoda. ¿Cuáles nacionalidades predominan aquí en este barrio? Bueno, en mi experiencia aquí yo he visto muchos curazaleños y muchos venezolanos. Y muchos dominicanos, obviamente. Curazaleños, dominicanos y venezolanos. Sí. ¿Y cuáles son las que tú dices, esas son las más peligrosas aquí? Son las que forman como ese pleito, eso, tú sabes, que tú dices, bárbaro. Ellos son los que lo dañan. Los curazaleños y los dominicanos son hermanos. Son hermanos aquí. Dios. Ellos dicen que son hermanos. A eso tenemos que sacarlo. A todos los latinos en general hay que sacarlo. No, y cuenten. O sea, que tú crees que el tema de la seguridad fue como por la migración. Sí, porque que era uno mismo, lo mismo, los paisas, la gente que no son holandeses que hacían el lío aquí, porque dime, muy poca, oye, yo nunca he visto aquí, por este pedazo, un holandés tener problemas. Siempre es dominicano, si no es antillano, si no es marrón. Pero por aquí yo no he visto un holandés de que tener problemas. Es difícil porque, o sea, es fuerte el asunto porque aquí todos los que estamos aquí somos migrantes. Claro. Y se supone que nosotros deberíamos de venir, tú sabes, a hacer lo bueno a un país ajeno y a comportarnos de cierta manera y muchas veces no damos el ejemplo, pero bueno. Lo bueno es que ahora mismo está todo más tranquilo, está todo más controlado. No, esto aquí está tranquilo. La policía se ha puesto un poquito fuerte, pero antes... Era calentón. Uy, ya yo le decía, mierda, es un tiroteo aquí, un tiroteo allí, apuñalaron uno allí. ¿Pero ha pasado algo aquí que el territorio se ha quedado marcado como peligroso? Porque... Ya antes decían los rumores que había muchos atracos, mucha delincuencia, pero ya no, ya eso ha venido cambiando a pesar de los años, ya es totalmente diferente. Oh, por eso se queda etiquetado de esa forma, sí. No por lo ya. Pero entonces a ti te ha pasado algún suceso que tú dices, wow, mira, aquí me pasó tal cosa, en verdad es peligroso por esto y esto y esto, o fue peligroso por esto y esto. No, normalmente... ¿Has tenido alguna vivencia? No, normalmente mi experiencia aquí ha sido bastante bien, cómoda. Simplemente vengo para esa calle a mi barbero y a veces vengo al supermercado, que está cerca. Ok. Se han ido arreglando las cosas. Después que pusieron todas esas cámaras que están aquí, que son reconocimiento facial, esas cámaras que tú vean ahí son reconocimiento facial. Sí. Ahí han agarrado gente que han venido caminando, que yo digo, wow, pero el tipo venía tranquilo. Y es que lo han reconocido con la cámara. Ya ha venido la policía y se la ha jondeado ahí. O sea que lo andaban buscando y ellos se cruzan por aquí creciendo. Y esa cámara, antes eso ahí, se llenaba de gente ahí. Pues ya tú lo ves tranquilo después que pusieron toda esa cámara y pero este pedacito era caliente. Sí, pero ya está tranquilo. Aquí el sur está... Puedo decirte, el sur está un poquito tranquilo. Bueno, nos dijeron de que este lugar era un lugar sumamente peligroso. Claro, se dice que cambió justamente porque han puesto muchas cámaras de seguridad, la cual pueden ver en diferentes lugares, eso lo dijo el barbero también, que puede ser que sean una de esas razones la cual han contribuido al hecho de que se sienta o sea más seguro. Se hizo más seguro porque los delincuentes ya tenían que tener cuidado dónde y cuándo hacían sus cosas. No, y tenemos cámaras por todos lados. Aquí no se puede perder nada. No se puede perder nada. No, pero eso está bien porque eso le da mucha confianza al cliente. Esa cámara lo hicimos después que se armó un tiroteo aquí en esta peluquería. ¿Cómo? Aquí dentro. Se armó un tiroteo. Aquí, espérate, cuéntame. Ay, pero espérate. Rutero, ponte cómodo porque aquí se viene chisme. Sí, ¿Cómo así que aquí se armó ¿Y eso? Sí, se encontraron dos personas que tenían problemas en la calle y se encontraron aquí adentro, yo lo estaba pelando y se la fueron ahí, ya tú sabes. A los tiros, sí. Aquí adentro. Ya, el barrio para mí se ve normal, no se ve tan como que así, tan peligroso como se dice. Pero una pregunta, ¿tú podrías caminar tarde de la noche? Claro, como en toda Holanda tú puedes caminar tarde de la noche siempre y cuando... También tú tienes que andar precavido porque eso es lo que los latinos tenemos en la sangre, que nosotros siempre estamos, como dicen en buen dominicano, moca. Siempre estamos moca. Siempre tienes que estar atento, claro, eso sí. Ese café que está en esa esquina es muy popular aquí en Rotterdam Sur, ya que cuando Rotterdam Feyenoord está jugando, eso se llena bastante, la gente hace bulla, celebra, eso es un caos. Como Roberto le mencionó, aquí en un café cuando vine a jugar el equipo grande el equipo de Rotterdam, que es Feyenoord, se reúnen acá.
Ahora, Feyenoord, al igual que tienes Real Madrid y Barcelona, también tienes aquí a Feyenoord y Ajax, que es Rotterdam versus Ámsterdam prácticamente. Y esos dos se odian a muerte. Así que sí hay peligro aquí. O sea, si tú dices aquí en voz alta, delante de algunos fanáticos de Feyenoord, que tú eres de Ámsterdam, que tú eres de Ajax, hay peligro, pero por lo demás no hay nada. ¿Qué tú le recomendarías a alguien que quiere venir aquí a Holanda, a un latinoamericano y que quiera ser barbero? ¿Cuál sería el paso número uno que esa persona tiene que hacer? El paso número uno para venir aquí a Holanda. Y ser barbero. Y eres peluquero, trae tu cuarto, porque no puedes venir sin dinero aquí. Porque si vienes sin dinero, la pasa fea. Más o menos, ¿un cuánto? Bueno, cuando yo vine de Italia para acá, nosotros traímos 11.000 euros. ¿11.000? Sí, y nos quedamos en un hotel por 3 meses. Y cada, no, pero la gente no va a venir para acá. No, nosotros duramos 2 meses, por ahí no me la papiando, duramos en un hotel. 2 meses. Okay. 1.300 euros por mes. No, claro, pero es que ustedes se fueron a... Yo me imagino que ustedes 1.300 por mes. Claro, hotel... la familia, vine con mi familia. Ah, ok, ustedes eran varios. Sí. Ok, vamos a poner entonces que que tienen que venir preparados económicamente. Bueno, si viene un peluquero solo, sin familia, se puede traer sus 5.000 euros. Ya, para cualquier eventualidad. Para buscarse una habitación rápida, sí. Comprarse su camita, su cosa, tú sabes. Porque el peluquero que viene nuevo no crea que va a venir y que puede ser el mejor peluquero y va a coger su lucha. Porque es que la gente aquí, tú sabes, son desconfiadas. Dice, coño, él es nuevo, pero yo no lo he visto pelando. Sí. Yo no le voy a dar mi cabeza, ¿no? Claro, no, mi cabeza yo no se la doy a todo el mundo. Ve, es lo que te digo. Mira, peluquero mío, tú que estás viendo este video, yo soy fiel a ti. Lo que pasa es que yo no... Lo que pasa es que yo estaba en Rotterdam hoy, eso fue, pero tú sabes que yo soy fiel. Sí, pero no lo pelees tan rápido, métele mano bien. Él no está mal pelado, pero se te escaparon un par de jugadas. No, él es duro. Miren ahorita van a ver cómo voy a quedar, tú sabes. Rico, ¿tú sabes? Fresh. Ok, y después de que venga con su dinero, ¿cuál es el segundo paso? ¿Cómo él tiene que hacer, esa persona tiene que hacer para conseguir una peluquería o un lugar de trabajo? Bueno, si es latino, tiene que irse a la peluquería latina y tirarse, decir que él es peluquero, que él necesita trabajar, que él es buen peluquero. Y si hay un espacio para él, se le dan el permiso. Entonces, él también tiene que tener regla aquí en el país. Ah, ok. O sea que alguien que no tiene documentos, tú dices que no puede... No, aquí son estrictos. Sí, la medida aquí con la peluquería, con eso. Si tú no tienes documentos... Yo me imagino que habrá es muy difícil que te entre. Personas que quizás sí te lo permitan, pero no es lo normal. No, es que es muy difícil que te entren así. Es difícil a lo primero, pero nada es difícil en la tierra, mi brother, nada. Todo es guerreando y todo se logra. Tú el que quiere venir para acá, que venga, pero tiene que guerrear, no es fácil, ¿me entiendes? Pero hay que tener valor, ¿sí o no? Eso es. Que quieran trabajar, no es a dormir. Las ganas, para mí, lo único. Que echarle muchas ganas, un poco de dinerillo y aguante, paciencia, porque no todas las personas tenemos la misma personalidad. O sea, mentalmente tienes que tener una preparación muy fuerte, porque tú sabes lo que es dejar en mi caso, sea Ecuador, Dominicana, o sea, sabes que te vas a chocar, un choque de culturas, o sea, lo único, fuerte.